Buenos días. Buenos días, Robert, y a nuestros amigos que nos acompañan. Que sea excelente. Que sea un buen día, excelente, con buena energía. Ya vamos a despertando algunos, abriendo el ojo, a desayunar, a hacer deporte, a planificar el día. Día jueves, muy cerquita el fin de semana, así que hay que ir cuadrando y ayudando. Ya se acabó el paro. Sí, bueno, es lo que anunciaron, ¿no? Sí, tendremos que ir viendo cómo se va configurando la situación. No, ya. Ya pasó eso también una semana antes. Pero ya la CONAIE es la que... Ya el señor Vargas mandó un comunicado que dijo que ya perdonarán cualquier cosita, ya nos vamos. Entonces, hay que recordar que están bien fraccionados. Sí, pero el Imbabura no puede soportar más de 30 días. El país. Y más bien, y como tal... Sí, pero específicamente Imbabura. Imbabura es la que más ha sufrido esto. Y ahora que viene un feriado, yo le reto para que vamos a Imbabura. Vamos a ayudar a nuestros hermanos en Imbabura. Vamos de turismo. Llenemos los restaurantes, las hosterías. Ayudemos a que esa gente que ha estado 30 días, 31 días sin poder producir, tenga un alivio. Esa es la mejor manera de ser ecuatorianos en este momento en el cual, evidentemente, procesos, ya no vamos a hablar más de eso, han hecho que las cosas no caminen como tenían que caminar. Así que hoy comenzamos con un jueves de este reto, un jueves en el cual nos tenemos que encontrar los ecuatorianos para buscar los mejores caminos. Y claro, nosotros vamos a contarles, en cambio, qué nomás ha pasado a lo largo de estas horas. Claro que sí, vamos a actualizarles la información y la invitación está hecha para que visiten Imbabura, una provincia muy productiva que tiene mucha producción agropecuaria, también los lagos allá, ¿no? Hostería, tienes turismo, tienes comida, en fin, vayan, disfrútenlo. Así empezamos, les contamos, el gobierno nacional logra que se ponga fin al paro de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, queda muy fortalecido. Al respecto, el presidente Noboa anunció la implementación de un programa de reactivación económica para los afectados de estos hechos violentos. Miremos. El régimen lo venía anunciando, poner fin al paro focalizado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, sería cuestión de horas. Tenemos imágenes en el cual se ve manifestantes, algunos de ellos hasta extranjeros, manifestantes ponchándole las llantas a gente que anda en bicicleta, en moto, que trabajadores, ni siquiera pues los dueños de las empresas, aparte atacando empresas, atacando florícolas, atacando locales pequeños, de gente que su vida, su patrimonio es eso. Por eso nosotros estamos tomando ya una decisión más fuerte, vamos a abrir todas las vías entre hoy y mañana. Anuncio del presidente Daniel Noboa la mañana de este miércoles en una entrevista radial que generó la reacción inmediata de Marlon Vargas, presidente de la CONAIE. Hemos tomado una decisión difícil, pero necesaria. El cese del paro, despejar las vías y replegarnos a nuestros territorios para proteger la vida de nuestra gente. Llamamos a nuestras bases a replegarse a los territorios y comunidades. La resistencia continúa en asambleas permanentes, en unidad orgánica para preparar la campaña por el no en la consulta popular y el referéndum. Sin embargo, Vargas presentó varias demandas, entre estas: ordenar la liberación de los detenidos durante las manifestaciones, libertad para los 12 de Otavalo. El jefe de Estado ya se había adelantado respondiendo de acuerdo a lo que establece la ley. Existe un código penal, existe la Constitución, existen también otros derechos. Cuando un derecho se contrapone a otro derecho, pues es nulo. Entonces, si es que el derecho a la resistencia, derecho a la protesta, por supuesto, derecho a ser violento, no gracias. Ahí se va a la cárcel. Paralelamente, haciendo público un programa de reactivación económica que se destinará a las víctimas de los hechos violentos. De más de 50 millones de dólares para Imbabura, para el norte Pichincha y para el sur de Carchi. ¿Eso de ahí va para quién? Va para el joven que quería ir a trabajar y le dañaron la moto. Eso va para el dueño de la ferretería pequeña en Otavalo que le destruyeron absolutamente todo. Para el pequeño productor de leche que le hicieron botar la leche porque no podía sacar su producto. Para las víctimas. Así llegó a su fin la protesta de 30 días que caotizó una parte del país, informó Héctor Romero. Gracias, mi querido Héctor.
al final el colorario es ¿a quién le pasamos la factura de este paro, ¿no? De esta protesta indígena con tantos millones de pérdida? ¿A quién será? Ahí sí nadie se hace responsable, absolutamente nadie, y son los empresarios, los pequeños industriales, la gente que día a día vive, los que pagan las consecuencias. Vamos con Elis Morán. Ella se encuentra en Otavalo a esta hora, en la provincia de Imbabura. Nos va a contar cómo está la zona. Qué bonito verte en Otavalo y ver que el movimiento desde temprano comienza a darse en esta ciudad que en días anteriores estaba realmente tomada por la violencia. Elis, buenos días, adelante. ¿Qué tal, Robert? Amigos televidentes, muy buenos días. Así es, excelentes noticias para todo el país. Después de más de 30 días de paro nacional, hemos logrado llegar hasta acá a Otavalo sin mayores inconvenientes. Esto luego de que el presidente de la CONAIE anunciara, ¿no?, que ya se levantaba la medida y el retorno de las comunidades a sus actividades habituales. Salimos desde la capital desde muy temprano y durante nuestro recorrido observamos total normalidad. En San Miguel del Común y Oyacoto las vías están totalmente despejadas. A la altura de Guayabamba aún se mantienen algunos controles por parte de militares y Policía Nacional. Ahora, en la vía que conecta el Cajas con Otavalo, uno de los puntos más conflictivos durante esta jornada de manifestaciones, por ejemplo, Ñañoloma, Loma Gorda, ustedes han de recordar, ¿no? Ahí la gente estaba un poquito drástica en su medida, que no querían retroceder. Sin embargo, hoy ya están totalmente habilitadas también estas vías. Si bien es cierto, todavía se evidencian montículos de tierra a un costado, pero los vehículos están circulando, ya no hay presencia de comuneros tampoco en ese lugar. Ahora, entre San Pablo del Lago y San Rafael de la Laguna, otros puntos bastante álgidos, permanecen todavía personal de la fuerza pública, donde hay todavía tanquetas y patrullas de la Policía Nacional para controlar la zona, pero asimismo está todo habilitado. Como ustedes están viendo en imágenes, este es el panorama en Otavalo. Al ingresar, nosotros sí vimos todavía estragos de las últimas semanas. Hay sobre la calle troncos, ramas e incluso árboles enteros que habían colocado los comuneros para evitar que los vehículos puedan circular. Se espera que durante el día ya avancen estos trabajos de limpieza, pero miren ustedes, ya acá poco a poco la circulación vehicular empieza otra vez a retomarse. Está todo habilitado, se mantiene un fuerte contingente policial acá en Otavalo. Nosotros hicimos un recorrido cerca, estamos acá al UPC de Policía Judicial, que ustedes también han de recordar que fue atacado, ¿no?, en los primeros días cuando iniciaron estas movilizaciones. En los exteriores hay tanquetas de militares y policías que pertenecen a, que están fijos ahí, ¿no? Nosotros también pudimos evidenciar que ya los buses interprovinciales, lo que vienen de Tulcán, así como los que conectan con Pichincha, Guayaquil, Ambato y Riobamba, ya también retomaron su circulación habitual. Se observa incluso desde tempranas horas el paso de tráilers con mercaderías y camionetas también que pasaban con productos para abastecer los distintos comercios de la región. Recordemos que estas movilizaciones han dejado algunos daños estructurales, y no solo daños estructurales, sino que también cobró la vida de 3 personas y cientos de miembros de la fuerza pública y comuneros también que fueron afectados, ¿no?, que fueron heridos. Esto era lo que todos los ecuatorianos estaban ya esperando con muchas ansias, que se retome la normalidad, que las vías estén completamente habilitadas, y es lo que nosotros podemos ver. Yo les mencionaba camionetas, acá vienen, miren, camionetas que están ya desplazándose a diferentes sectores, con ello también personas que están esperando el transporte público para dirigirse a sus trabajos. Hay quienes salen desde muy temprano para continuar con sus actividades cotidianas. Este es el panorama que nosotros podemos ver en Otavalo. Sin duda, después de más de 30 días de paralizaciones, una vez más se vuelve a reactivar, y esto era lo que todos los ecuatorianos necesitábamos, poner el hombro para sacar un país adelante. Acá en Otavalo está todo con absoluta normalidad. Sin embargo, todavía hay presencia de militares y policía, pero esto es más bien para controlar estas zonas y evitar tal vez cualquier bloqueo. Esta es la información que nosotros podemos dar desde Otavalo cuando son 6 y 8 de la mañana, pero ustedes tienen más en estudio.
Buenos días. Ailis, nos alegramos que la normalidad esté ya en toda la provincia de Imbabura. A esta hora vamos a los terminales terrestres. Ahí está Adriana Rojas. Este es el terminal de Carcelén, lo estoy viendo en pantalla. Adri, ya se normalizó pues la circulación del transporte interprovincial hacia las provincias de la Sierra Norte del país. Cuéntanos, buen día. Roberto, amigos en casa, una excelente mañana para todos ustedes. Así es, de a poco va retornando la normalidad y la calma acá al terminal terrestre de Carcelén en el norte de la capital. Y algunas de las ventanillas que por más de 30 días permanecieron apagadas, cerradas, ya están operando. Miren ustedes, ya están trabajando, están vendiendo ya los pasajes para las diferentes unidades de transporte, para Ibarra, Otavalo, sobre todo para la provincia de Imbabura, que estuvieron suspendidas y que algunas pocas se vendieron, pero por otra ruta muchísimo más larga, por el sector de la costa, y también con un pasaje muchísimo más costoso para los ciudadanos que diariamente querían ir precisamente a la provincia de Imbabura y que muchos incluso tuvieron que tomar estos viajes bastante largos. Las personas de poco también ya han venido a preguntar si efectivamente existe ya pasos, se puede comprar un pasaje para viajar hacia la provincia de Imbabura y no ocurra lo que pasó con el primer anuncio de levantamiento del paro nacional. Vamos a tratar de conversar también con las personas que están vendiendo las taquillas para los viajes que se han programado ya hacia Ibarra y Otavalo, que son los que más expectativa generaban. Caballero, buenos días. ¿Ya están vendiendo a Ibarra? Buenos días, sí. ¿El paso está normal? ¿Qué conocen? Por el momento de Ibarra acá han llegado los primeros turnos que salieron con normalidad. Hay un poco de obstáculos en la vía, pero pequeños, están limpiando nada más. De ella está todo normal. Ya más tranquilos, que se retoma la calma. Ya era hora. Muchísimas gracias, caballero. Así es, imagínense casi más de 30 días que lamentablemente han tenido que venir suspendiendo los pasajes, las unidades de transporte y el trabajo del que estas personas viven, precisamente las operadoras de esta terminal terrestre. Miren ustedes, incluso ya hay más personas que llegan hasta este punto para preguntar si es que ya hay pasaje. Vamos a conversar con la gente también. Caballero, ¿a dónde viaja? A Ibarra. Ya hay pasaje. Sí, ya hay pasaje ya. ¿Cómo se siente 30 días que no se podía viajar a Imbabura? No podíamos ir para allá, para Ibarra. Ya más felices, más contentos. Muchísimas gracias, caballero. Así es, las personas también vienen con bastante expectativa para poder comprar su pasaje y ya viajar. Más de 30 días que muchas personas no han podido ir, algunas por trabajo, otras a visitar a sus familiares y otras por diferentes actividades que tenían que ir hacia Otavalo, hacia Ibarra, y que lamentablemente por el paro nacional han tenido que suspender todas estas actividades. Así que de poco va retornándose la calma aquí en el terminal terrestre de Carcelén, en el norte de la capital. Están ya operativos las unidades de transporte interprovincial. 6 de la mañana con 11 minutos, Robert. Gracias, mi querida Adri. Qué bueno que la normalidad sea el inicio de este día jueves, sobre todo para la Sierra Norte, que estuvo pues con grandes afectaciones, como decía el que vendía los boletos. Ya era hora de que esto acabe. Nosotros continuamos con más noticias. El fin de la paralización anunciado por la CONAIE profundiza la división en el movimiento indígena, mientras las bases de Imbabura ya han anunciado que mantendrán la resistencia. La organización Amaru manifestó su respaldo a una asamblea constituyente. La decisión de la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE de poner fin a la paralización focalizada ha dejado en evidencia profundas fisuras dentro del movimiento indígena. Mientras su presidente Marlon Vargas anunció oficialmente el levantamiento de las medidas, sectores de base en las provincias del norte, especialmente en Imbabura, anunciaron que mantendrán una resistencia indefinida y preparan nuevas movilizaciones. La presidenta de la Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi comunicó que este jueves 23 de octubre se realizará una gran marcha por la dignidad, reiterando que su territorio continuará en resistencia. Esta marcha que nos unirá a todos los sectores y de igual manera será también para dar nuestro posicionamiento y declaraciones como UNORCAC. De acuerdo con la dirigente de la UNORCAC, las organizaciones indígenas de toda la provincia de Imbabura prevén emitir un pronunciamiento colectivo sobre una postura frente al anuncio de la dirigencia nacional. Hacemos este llamado de unidad
momento intimidados. Más bien, estamos fortalecidos las bases. Sí, tenemos que hacer esta gran marcha por la dignidad. El anuncio del fin del paro se produjo en medio de una lista de exigencias presentadas por la CONAIE al Ejecutivo, entre las que constan la desmilitarización inmediata de los territorios indígenas, la liberación de los detenidos durante las manifestaciones, la atención y reparación a las familias de las víctimas mortales y heridos, así como el cese de la criminalización de dirigentes y miembros del movimiento. Sin embargo, no todas las voces dentro del movimiento coinciden con la línea oficial. Luis Imbaña, dirigente de la organización Amaru, hizo un llamado al gobierno para retomar el diálogo y planteó una posición más conciliadora. Si unos no quieren dialogar, la Confederación Amaru, las fuerzas sociales del Ecuador, la ciudadanía, la mayoría, sí le llamamos al presidente de la República que entable una mesa de diálogo con la mayoría de los sectores productivos, campesinos, pueblos y nacionalidades para sacar este país adelante. Imbaña también manifestó su respaldo a la consulta popular y a la propuesta de asamblea constituyente, impulsada por el presidente Noboa. Vamos a apoyar esta postura política porque es necesaria y iniciaremos la campaña en el momento que el Consejo Nacional Electoral nos autorice. Las diferencias entre los líderes nacionales y las estructuras provinciales evidencian un momento de reconfiguración interna del movimiento indígena, que intenta redefinir su estrategia política, tras más de un mes de protestas que paralizaron gran parte del norte del Ecuador. Continuamos con información. Una camioneta fue robada de un parqueadero en el Valle de los Chillos. En este mismo punto, varios delincuentes vaciaron un establecimiento comercial cuyo perjuicio ya asciende a los $10,000. Las cámaras de seguridad grabaron este delito. Las víctimas llegaron en esta camioneta negra. Se bajaron y dejaron el carro en el parqueadero mientras iban a hacer unas compras. Fíjense en el vehículo que se estacionó metros más atrás. Ahí van los responsables del delito. El auto que estaba junto se fue. Entonces los ladrones quedaron con el espacio libre. Un carro de vidrios oscuros y cuyos ocupantes perfilaron previamente el automotor. Ya lo habían seguido. Un encapuchado se baja, mete las manos bajo el capó y al parecer desactiva la alarma. Abrió la puerta del conductor, lo encendió y así de rápido se lo robaron. Lo único que escuchamos fue que se habían robado el carro. Nosotros pensamos que lo habían saqueado, pero se fueron llevando con todo, todo el carro en pocos minutos. Quienes tienen sus negocios en ese punto tienen miedo de que esta banda regrese y se vuelvan a robar los vehículos de los clientes. No se trata de un tema desconocido, es más, ya es un problema habitual. Metros más adelante está el negocio de Raúl. Hace unos días llegó esta tricimoto con varios antisociales a bordo. Se estacionó y se llevaron decenas de herramientas moladoras y se fueron. Nos robaron maquinaria, herramientas, rompieron las puertas y se llevaron algunas cosas. ¿A cuánto asciende el perjuicio económico? Más o menos unos $10,000 aproximadamente. Entre material, herramientas y demás que teníamos aquí en el taller. Sé que a las maderas también les habían robado compresores. Comenta que en la esquina hay una casa abandonada que sirve de guarida, de pillos. Nadie controla eso. Esa casa que está abandonada, sabíamos que eran de unos señores mayorcitos que fallecieron, se hicieron cargo la familia, creo que ya vendieron la casa, pero nadie está hecho cargo de eso. Quienes viven en este punto exigen que la policía refuerce los controles de seguridad en aquellos predios. Informó Marilyn Jaramillo. Delincuentes con armas blancas asaltaron ocupantes de un bus, esto en Tandapia, allá en Cantón Mejía. Los delincuentes antisociales subieron a la unidad como pasajeros, lo habitual, ¿no? Para después desvalijar a los usuarios en medio de golpes. Una de las víctimas se enfrentó a uno de los pillos. Tandapi, Cantón Mejía. Los sujetos subieron a la unidad en calidad de pasajeros. Son dos. Hasta pagaron el pasaje y avanzaron a la parte posterior. Era cuestión de unos cuantos segundos, porque apenas avanzó el bus, empezaron con el atraco. La primera víctima, el conductor del transporte,
fue sorprendido por el delincuente de sombrero. Lleva un cuchillo, amenaza con asesinarlo mientras toma el control. No deja de hincarle el brazo, entre amenazas, y le quita las pertenencias. Mientras eso pasaba adelante, donde estaban los pasajeros, la situación era la misma. Ahí, el otro ladrón, el de mascarilla, sacó otro cuchillo para robarle a un usuario. Él puso resistencia y se fueron de golpes. Todo ocurrió a eso de las 8 de la noche. Y sí, se trata de un asalto más que ocurre en las vías interprovinciales. Los choferes de las unidades hablan del problema que es de casi todos los días. Sacan cuchillos, pistolas y se llevan todas las pertenencias. ¿Y usted qué le hicieron la última vez? La verdad, yo de aquí para atrás, o sea, las personas, los ladrones se han llevado las pertenencias de los usuarios. Pero, o sea, aquí queda uno con temor de que le pueda pasar algo, que puedan herirlo con una pistola, con un cuchillo. Efectivamente, hay bandas que se dedican a ese delito, que se suben en los exteriores de las terminales terrestres y amenazan incluso a los testigos, si es que piden ayuda. Y aquí le quisieron agredir a un señor porque ha avisado en la policía, le ha llamado porque han estado asaltando en el bus. Uno no puede decir nada por el peligro de que le agredan a uno. Quizá por eso la policía tiene nulo conocimiento de algunas novedades como estas, porque las víctimas están advertidas. Y para muestra un botón, esta misma semana en Quito, un grupo de sujetos armados asaltó a los ocupantes de una unidad en Tumbaco. Incidentes que son reiterativos ante la poca respuesta de los entes de emergencia y el poco control de la fuerza pública. Informó Marilyn Jaramillo. Un albañil fue detenido por la Policía Nacional, el supuesto responsable del homicidio intencional de 2 adultos mayores en Carapungo, al norte de Quito. Las víctimas fueron asesinadas con golpes en la cabeza. Los uniformados sorprendieron al sujeto cuando este se movilizaba en un bus. Las labores investigativas permitieron ubicarlo entre decenas de ciudadanos. Abran paso para que salga el señor, dijeron los gendarmes, y así lo detuvieron. Policías vestidos de civil armaron la operación que salió como lo esperaban y se lo llevaron. De oficio albañil, Jaime Che, de 43 años, es considerado el principal sospechoso del crimen de 2 adultos mayores en Carapungo. En la vivienda de las víctimas quedaron los cuerpos tras recibir una serie de golpes. 2 cadáveres, los mismos que fueron identificados como Elsa L, de 70 años de edad, y Oscar G, de 84 años de edad. Era una pareja de 2 personas de la tercera edad que tuvieron como causa de muerte, tenían heridas contusas, productas de objetos contundentes en la región occipital del cráneo. Según la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros, DINASED, el móvil habría sido el robo. Se encontraron objetos que vinculan, objetos en la propiedad de este señor que vinculan directamente que pertenecían a la pareja de los ciudadanos de la tercera edad. El acusado no tiene antecedentes penales y se sabe que aprovechó su cercanía para estudiar el inmueble y de paso realizar algunos trabajos más, por los que fue contratado previamente. De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena con agravantes de hasta 40 años de cárcel. Informó Marilyn Jaramillo. Uno de los nuevos trolebuses eléctricos fue vandalizado con ácido. El municipio de Quito anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía para hallar y sancionar a los responsables. Fue el pasado lunes en horas de la noche que uno de los trolebuses 100% eléctricos que cubría la ruta Labrador-El Recreo fue vandalizado. Sí, en la unidad de T40 en la noche del lunes 20 de octubre fue vandalizado uno de los cristales del conjunto de ahí a los asientos de los usuarios, el cual fue rayado con unos marcadores que vienen con una tinta que es tipo ácido, que no sale de los cristales por más químicos, desengrasantes, incluso con
puliendo el cristal, es imposible sacarlo. Este es el primer acto vandálico de estas características registrado en los nuevos trolebuses. Sin embargo, ya se han reportado otro tipo de daños. Sí, hemos tenido actos vandálicos que se han rayado con marcador de tinta normal, que ha sido removido con el tema de removedores, desengrasantes y diferentes químicos que lo realizamos en la limpieza, que no ha habido inconveniente. Tuvimos un inconveniente también con el desprendimiento de uno de los perfiles de la parte inferior del piso, que igual fue solventado, pero así en relación al daño de los cristales en los trolebuses es el primero. En este caso, la unidad saldrá de operación un día para realizar el cambio del cristal. Entonces aquí la única solución es realizar el cambio completo de la ventana con su respectiva instalación. Nosotros asumimos el cambio en relación a que las pólizas que mantiene la institución, obviamente como toda póliza de seguro no llega al deducible, por ende es nuestra responsabilidad, que a la larga es el aporte de todos los quiteños y quiteñas. El municipio de Quito, a través de la empresa metropolitana de pasajeros, rechazó este tipo de actos vandálicos que atentan contra los bienes de la ciudad y anunció que presentará una denuncia formal ante la Fiscalía para hallar al responsable y sancionarlo. Las autoridades recordaron que dañar bienes públicos constituye un delito tipificado en el artículo 204 del Código Orgánico Integral Penal COIP. El artículo 240 relaciona que puede ser una pena privativa de hasta 3 años. La unidad de trolebús afectada es parte de los 60 trolebuses 100% eléctricos adquiridos por el municipio de Quito en el marco de la repotenciación del sistema de transporte público metropolitano, informó Adriana Rojas. El sistema de transporte público Corredor Central Norte de Quito enfrenta serios cuestionamientos. Varios usuarios denuncian inseguridad, suciedad, daños en las instalaciones y también largas filas que se forman a diario en las estaciones. El servicio que recorre desde el centro de Quito en el Playón de la Marín hasta el norte de la capital en La Ofelia se ha convertido en un problema constante para miles de ciudadanos que dependen de él para movilizarse. Está descuidado. Podemos subir y bajar, pero no hay ninguna seguridad, están chocados, rotos, los pisos dañados. En esa parte estamos mal. Las unidades, según los usuarios, son pequeñas, insuficientes y en la mayoría de los casos circulan en malas condiciones. Todas las infraestructuras o las paradas, si ustedes las miran o las ven, son dañadas y deterioradas. Lo que hacen es pintarle, pasarle, como dicen, una manito de gato, pero nada más. La falta de mantenimiento también se evidencia en las estaciones. Vidrios rotos, estructuras dañadas y basura acumulada que son parte del panorama cotidiano. Unidades pequeñas y aglomeraciones, inseguridad y ventas ambulantes e incluso infraestructura como esta, que no ha sido revisada y no cumple con las normas técnicas adecuadas para el funcionamiento de este sistema de transporte público. A esto se suman los evasores del pago del pasaje, que en gran parte son vendedores ambulantes, así como también la escasa presencia de personal de seguridad. Todas las paradas no hay guardia, solamente es un guardia de aquí hasta la Mañosca. Le diré que de ahí hay otro hasta la Delicia. En la noche, si en Ofelia pasan como 3. Las denuncias de los usuarios reflejan un servicio colapsado y con escasa capacidad de respuesta. Ante esta situación, el concejal Wilson Merino se pronunció públicamente sobre las deficiencias del Corredor Central Norte. El Corredor Central Norte tiene una infraestructura deplorable, hay riesgos, hay robos, hay acoso contra las mujeres, la infraestructura está obsoleta, hay mensajes violentos, se sigue pagando con moneditas, no hay un sistema integrado, ¿no? Y si bien esta es una concesión que va hasta el año 2027, es responsabilidad del municipio fiscalizar y sancionar, y eso no sucede. Nosotros hemos propuesto varias cosas, una de esas es declarar en emergencia el Corredor Norte Central. Con la declaratoria en emergencia poder legislar de manera eficiente. Yo creo que hay que recuperar el Corredor Norte Central para los quiteños y quiteñas y que esto sea administrado por el municipio de Quito. Mientras las autoridades analizan posibles acciones, los usuarios esperan que se exija calidad en el servicio, informó María Mercedes Granda. La Agencia Metropolitana de Control clausuró un camal clandestino que operaba como centro de acopio para comerciantes minoristas en Iraquí.
y que incumplía varias normas sanitarias y, claro, administrativas. Su propietario podría enfrentar sanciones de hasta 15 salarios básicos unificados. Veamos. La Agencia Metropolitana de Control, AMC, en coordinación con la Empresa Pública Metropolitana de Rastros de Quito y Agrocalidad, ejecutó una intervención en un local clandestino que operaba al interior de una vivienda ubicada en la parroquia de Yaruquí, en las afueras del Distrito Metropolitano de Quito. Una denuncia ciudadana al ECO 911. En el lugar faenaban a las reses y cerdos y de ahí distribuían dicha carne. Durante la operatividad, las autoridades identificaron múltiples infracciones administrativas y sanitarias, las cuales representaban un riesgo para la salud de los consumidores que adquirían productos de este lugar. Sin contar con el permiso municipal LUAE, vísceras y restos de animales en el piso, tarros de sangre de igual manera, los restos de todos los animales, el sistema de enfriamiento de las carnes. No contaban con ese sistema. De igual manera, las carnes en mal estado, se verificó la presencia de moscas. Según la AMC, el establecimiento que funcionaba de manera ilegal fue clausurado, mientras que su propietario podría enfrentar importantes sanciones económicas. De 9 a 15 salarios básicos unificados. La empresa de rastro procedió con el retiro de la carne, al no contar con ningún tipo de etiqueta. Además, la entidad municipal hizo un llamado a la ciudadanía para que adquiera productos únicamente en lugares regularizados con el fin de evitar potenciales afectaciones a la salud. Que consuma productos que cuenten en este caso con su respectivo registro sanitario, fecha de caducidad y procedencia del producto, a fin de evitar posibles enfermedades. Informó Julián Calahorreno. Es momento de una pausa. Al retornar le contaremos que entre cantos y flores, miles de fanáticos despidieron a la grande del Ecuador, Paulina Tamayo. Cambiamos de tema. 7 días después del atentado terrorista en el puente de Churute, se logró la reapertura del paso para el transporte. La prefectura del Guayas instaló el primero de los 2 puentes Bailey que se instalarán de manera momentánea. El tránsito vehicular volvió a sentirse sobre el río Churute. La mañana de este miércoles 22 de octubre, la prefectura del Guayas entregó el primer puente Bailey que ha permitido habilitar una vez más el paso de los automotores por esta vía. Es una vía de importancia suprema para la carga exportable del país. El pasado 15 de octubre, las bases del puente sobre el río Churute resultaron afectadas luego de una descarga de explosivos, lo que fue catalogado como un atentado terrorista. Pese a que no lograron el colapso de la estructura, ubicada a la altura del kilómetro 44 de la vía Virgen de Fátima Puerto Inca, las autoridades establecieron que no podían permitir el paso de ningún vehículo por precaución. Ese mismo día empezaron las labores para construir un nuevo paso y de manera provisional se operaría con 2 puentes Bailey. El primero ya fue aperturado desde las 9 de la mañana de este miércoles. Recordarles a todos los choferes y transportistas de carga pesada que hay un límite de peso en tonelaje, que no puede exceder de 40 toneladas. Y también recordarles que no pueden pasar en convoy, es decir, uno atrás de otro. Tiene que terminar de pasar uno para que el siguiente vehículo pueda pasar. Para los conductores, aunque les toca esperar el turno a la hora de cruzar, señalaron que es una obra que les alivia en gran manera, ya que la vía alterna por la Troncal y el Triunfo les representaba pérdidas. Gracias a Dios, nuevamente estamos por acá porque por allá era demasiado peligroso, más gasto. Ese tramo por allá, por la Troncal, el Triunfo, sí. ¿Qué tiempo más les implicaba? Eran como 63 kilómetros más y eso causa más gasto, más gasto. Seríamos de una hora más. Este primer Bailey fue colocado centímetros más arriba del puente original. Hacia un costado siguen trabajando en la colocación de la segunda estructura similar y de ahí darán paso a la destrucción del puente afectado para levantar uno nuevo de concreto. Informó José Morales. Vamos a contarle ahora que el Consejo de Seguridad del Guayas sesionó en la gobernación. La cita estuvo encabezada por el gobernador Humberto Plaza y contó con la presencia del comandante de la policía de la zona, entre otras autoridades. La prefecta del Guayas pidió acciones puntuales y liquidez para varios frentes.
Una semana después de los atentados terroristas que se registraron en el norte de Guayaquil y en el puente Churute, se reunió el Consejo de Seguridad de la provincia en la gobernación. El representante del gobierno en Guayas no profundizó detalles de lo dialogado con alcaldes y autoridades, pero sí comunicó una medida que de ahora en adelante se aplicará en las investigaciones policiales. Aquello que se detecte en cualquier cámara, ya sea de Segura EP o de EQ911, para no entorpecer las labores de investigación, no deben de ser divulgadas. La prefecta de Guayas, Marcela Aguiñaga, aprovechó para explicar la situación financiera. Asegura que han recibido más de 50 millones de dólares en bonos, cuando necesitan liquidez. Primero, no vamos a anticipar el 13º porque no tenemos con qué. En segundo lugar, no tenemos cómo pagarles ahorita a nuestros proveedores que están impagos, en el caso de la Prefectura del Guayas. Y tenemos estas emergencias que, como ustedes ven, que a pesar de no tener recursos, estamos enfrentando. También pidió más inteligencia policial e iluminación en puntos críticos de las carreteras. Que están denominados y todo el mundo sabe en la provincia cuáles son, como por ejemplo el kilómetro 26, que sigue siendo un lugar donde secuestran. Mientras que el comandante de policía de la zona 8 indicó que trabajan en un plan de priorización de seguridad ciudadana, sin explicar aún las nuevas o futuras estrategias. En este sentido, lo que quiero es llamar a la calma a la ciudadanía. He dispuesto ya que el personal policial que trabaja en el EQ911 haga un informe pormenorizado de la procedencia de esas llamadas, justamente para determinar si es que se trata de alertas por parte de ciudadanos o si es que existe algún patrón como para alarmar a la ciudadanía. Informó Adriana Peralta. El IES confirmó la ampliación de la fecha máxima de pago de las obligaciones patronales que corresponden a la provincia de Imbabura. Esto debido a las afectaciones provocadas por el paro. La prórroga no representará multas ni recargos. ¿Cuál será la nueva fecha límite de pago? Lo revisamos. El bloqueo de las vías y las intensas protestas que vivió la provincia de Imbabura por al menos 30 días no solo dejó millonarias pérdidas, sino que también generó una gran preocupación en el sector del empleo debido al pago de obligaciones laborales con el IES. Es por ello que desde el titular del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social resolvió una ampliación excepcional de responsabilidades patronales correspondientes al mes de octubre de 2025. Imbabura no está sola. La violencia de unos pocos no debe afectar a los ciudadanos, que sí contribuyen al país, generando empleo, trabajo y desarrollo. El Seguro Social actúa con responsabilidad y solidaridad. Hemos dado una prórroga para el pago de los aportes de este mes a toda la provincia de Imbabura. La autoridad máxima del IES señaló que si bien la fecha original de pago era hasta el 17 de noviembre del año en curso, gracias a esta resolución, la nueva fecha máxima de pago pasa hasta el 10 de diciembre, lo que significa una ampliación de 23 días en el plazo. Sin interés, ni multas, ni recargos. Esta medida beneficia a casi 5.000 empresas y a 100.000 afiliados de la provincia, y representa un enorme alivio financiero que garantiza la continuidad de la atención de salud, de los créditos y las pensiones del Seguro Social. La cobertura abarca a empleadores, afiliados voluntarios e independientes de la provincia de Imbabura. Informó Ítalo Salazar. Y según el ministro de Salud, Jimmy Martin, con la ejecución de 300 procesos de compras de medicamentos. Hasta diciembre los hospitales públicos tendrán un 75% de abastecimiento de manera paralela, coordinaciones preventivas con el bloque de seguridad tras el ataque armado en Monte Sinaí. Miremos. En agosto, el Comité Nacional de Salud inició la segunda fase de la compra masiva centralizada de medicamentos para los 134 hospitales públicos. Según el ministro, hay más de 300 procesos de adquisición. Vamos a entregar millones de medicamentos a nivel nacional que van a ir surtiendo el abastecimiento tanto de hospitales y de establecimientos de salud. De acuerdo a la información que trascendió hace 2 meses, algunos hospitales cuentan con el 50 y hasta el 60% de abastecimiento de fármacos. ¿Cuál es la proyección, ministro, de aquí a diciembre? ¿A cuánto llegarían? No sé, 70, 85%. ¿Cuál es la proyección?
Nosotros estamos trabajando en adquirir medicamentos vitales, medicamentos esenciales, medicamentos de alta rotación, medicamentos en las enfermedades más prevalentes y dispositivos médicos. Esa ha sido en este momento nuestra prioridad. Lo que nosotros estamos buscando es generar un abastecimiento muy importante que pueda subir el porcentaje de abastecimiento por encima del 75 al 80%. Destacó además las acciones de control de la ARCSA para sacar de las farmacias ubicadas en los exteriores de los hospitales medicamentos que pertenecen al Estado. A día de hoy hemos recuperado, hemos incautado más de 650.000 medicamentos y dispositivos médicos que funcionaban en farmacias clandestinas. Por otro lado, la seguridad en los hospitales es un asunto que está entre las prioridades de la cartera de Estado. Se están coordinando con el bloque de seguridad para evitar que se vuelvan a balear los hospitales como en el caso de Monte Sinaí. Aquí sí me gustaría hacer una precisión al respecto, porque si bien es cierto el Ministerio de Salud Pública trabaja y oferta continuamente sus servicios de salud a toda la población, también debemos de prestar nuestro contingente, en este caso al bloque de seguridad, con quien mantenemos una relación muy cercana. Informó Jorge Escobar. Es momento de una pausa. Al retornar revisaremos el anuncio del presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, que dijo que el paro nacional debe cesar ya. Este afectó en gran medida a la provincia de Imbabura, en el norte de nuestro país. Con esto y más retornamos.